gusto para mí estar acá. Buenas noches. Gracias a los organizadores, a todos ustedes. La idea que le queremos mostrar hoy es el trabajo que venimos haciendo con este modelo distinto que hoy ya se escucha bastante más que cuando arrancamos nosotros hace unos 10 años, que todavía no se sabía bien de qué se trataba la agroecología. Creo que la mayoría hoy sigue habiendo dudas. Sin embargo, bueno, nosotros empezamos a trabajar hace 10 años aplicando los principios, porque la agroecología se basa más en principios que en recetas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es aplicar esos principios a una producción agropecuaria extensiva, que eso es por ahí lo que faltaba, digamos. Siempre la agroecología se manejó más a niveles de intensivos o de granjas, pero no a nivel de productores extensivos. Después Agustín va a contar un poco cómo venimos trabajando con los productores. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, y quiero que más o menos les quede claro, es que fue cómo adaptamos los principios de la agroecología a un sistema que a nosotros nos dio resultado. Eso no significa que ustedes lo tienen que hacer exactamente igual, sino que vayan pensando cómo manejamos los principios para tener que evitar muchas veces el uso de agroquímicos. Siempre vamos a ver cuál es la causa de que hayan aparecido ciertas cuestiones y después, entonces, cómo las manejamos para ir evitando que sucedan, digamos, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con fertilidad de suelo, con control de malezas, control de plagas y demás. Nosotros arrancamos, ya les digo, en el año 2011 a trabajar. Simplemente empezamos a trabajar en este sistema porque nos demandaron productores, profesionales del área nuestra. Nosotros estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, partido de Tres Arroyos, Dorrego, San Cayetano y Chávez. Son alrededor de 2 millones de hectáreas, muy tecnificada y se utiliza mucha tecnología. Pero bueno, ya se empezaban a ver en el año 2006, 2007, distintos talleres, charlas que se hacen, problemas que se estaban viendo de degradación de suelo, de cada vez más uso de agroquímicos, cada vez más costo de producción. Y veíamos se podía ver cómo en el futuro podía llegar a haber un problema o no. En ese momento era todavía muy incipiente los problemas, pero después empezaron a evidenciar un poco más. Entonces, lo que nos pedía la gente, los productores, los colegas míos, es que el INTA en general, no estaba trabajando en un sistema productivo alternativo. Se seguía utilizando el sistema productivo basado en la Revolución Verde, pero que no estaba utilizando un sistema alternativo, o evaluando al menos un sistema alternativo. Yo ya había hecho hacía varios años, tenía mucho contacto con la gente de La Plata, que fueron, creo que uno de los pioneros que arrancaron con el tema de agroecología, el ingeniero Sarandón, por ahí ustedes ya lo han sentido nombrar. Entonces, ahí empezamos, digamos, a tener contactos con ellos. Y bueno, la parte teórica de la agroecología es fácilmente encontrable hoy en Internet, pero el tema era cómo adaptar esos principios o esa teoría de la agroecología a sistemas nuestros, digamos, de producción. Porque uno de los principios es aumentar la biodiversidad. Y aumentar la biodiversidad significa aumentar las especies de plantas en el mismo lugar y en el mismo espacio, en el mismo momento. Entonces yo puedo poner árboles, podría poner frutales, podría poner arbustos, pero un productor de nuestra zona ¿lo iba a hacer? Muy probablemente no iba a llenar su campo de distintos tipos de plantas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a aumentar la biodiversidad de nuestros sistemas productivos con especies que prácticamente utilizaba ya el productor, pero en distintos momentos? Un año ponía una, al otro año otra, al otro año otra. Una rotación como ustedes conocen. Entonces, como para arrancar, ¿por qué arrancamos? Justamente por eso, por demandas en el territorio, por los problemas de la agricultura actual, esto ya lo conocen, cómo han crecido en el último tiempo. Los dos problemas más importantes en el territorio nuestro es las malezas resistentes y el gran uso de insumos, plaguicidas básicamente, o herbicidas. Entonces, como son contradictorios, ¿no? Sin embargo, son los dos problemas más importantes. Teníamos algunas capacidades, habíamos hecho unos cursos, teníamos una oportunidad de empezar a trabajar en un sistema que no era conocido en ese momento y era un desafío también para nosotros, como agrónomos.
básicamente. Como agrónomos nos preparan en la facultad para trabajar o para manejar sistemas complejos. Sin embargo, el sistema actual de producción no tiene ninguna complejidad, se maneja como una receta. Después se ocasionan problemas por uso de esa receta, ¿no? Pero en general es sencillo, lo puede hacer cualquiera. Había un problema muy importante también, que era este. Fíjense, esto es en la zona nuestra, en los últimos, del año 98, acá está ya medio desactualizado, pero fíjense cómo creció el precio del combustible. ¿Por qué? Porque todos los insumos que se utilizan, básicamente los plaguicidas más los fertilizantes, en general tienen el valor o el precio del petróleo, están relacionados al precio del petróleo. Entonces, miren cómo aumentó el precio en dólares, por supuesto, del combustible, cómo fue casi copiado el precio de la urea en nuestra zona. Sin embargo, lo que recibe el productor, el precio del trigo, no creció de esa manera. Por ahí puede haber algunos picos. Nosotros en la zona nuestra lo referimos mucho a trigo, porque justamente el trigo es el cultivo más importante de nuestra zona, o era el más importante, hoy es la soja. Pero en base a esto, digamos, fíjense que cada vez la dosis de fertilizaciones son más altas, la cantidad de dosis de herbicidas o de plaguicidas son cada vez más altas, pero a su vez el precio también va modificándose. Entonces, esto crece exponencialmente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo? Vamos a hablar algo económico, pero costos directos de producción nada más, y el margen bruto. Para una hectárea de trigo en Tres Arroyos. Fíjense, en el año 98 el costo del trigo estaba entre 150 y 200 dólares. Eso es lo que salía a ser una hectárea de trigo, o sea, los insumos que se utilizaban, las labores, gasto de comercialización, cosecha y demás. 10 años antes, en el 88, salía alrededor de 100 a 150. Están registrados, digamos, ¿no? Hay publicaciones que lo acreditan, digamos. Entonces, con los años, si bien hay muchos picos, muchas variaciones, el costo, este punteado es, digamos, la tendencia del costo de producción de una hectárea de trigo en Tres Arroyos. Entonces pasamos de alrededor de 100, 150 dólares a casi 400 dólares por hectárea, inclusive en algunos planteos es más. Entonces, ¿qué pasa con esto en el tiempo? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Si seguimos, no sé si ustedes conocen los resultados que presentó el INTA en el Simposio de Fertilidad de Rosario recientemente, pero que cayó enormemente los porcentajes de materia orgánica, de nutrientes disponibles en los suelos. O sea, evidentemente el suelo está cada vez más degradado, cada vez se entrega menos a los cultivos. Por consiguiente, si el cultivo cada vez rinde más o está estable, lo que tengo que aportar como fertilizante es cada vez más. Y eso incide directamente en el costo. Y hay otra cuestión que incide, el riesgo de producción. No es lo mismo un productor, sobre todo pensando en productores chicos, que antes tenía que desembolsar 100 o 150 o 200 dólares por hectárea para sembrar una hectárea de trigo, que hoy que tiene que desembolsar 400. Entonces, cuando tenemos un problema de climático o demás, de falta de lluvia, de una helada, demás, tener que volver a sembrar a un productor chico le cuesta mucho. El productor grande tiene un poco más de espalda financiera, puede volver a sembrar, pero el productor chico van quedando en el camino. Y hoy tenemos los datos del último censo agropecuario. Alrededor de 100.000 productores menos en Argentina, de 300.000 que eran, hay 100.000 menos. Entonces, si seguimos en esta situación, evidentemente cada vez va a haber menos productores. Porque el productor chico del año 80 o 90, capaz que era el de 200 hectáreas. El productor chico y ese desapareció. Y después el productor chico fue el de 300. Y después fue el de 400. Y hoy capaz que el productor chico es el de 600. Digo yo, no estoy diciendo, estoy pensando, ¿no? Pero dentro de 10 años el productor chico va a ser el de 1500. Entonces cada vez va a haber menos productores, porque cada vez más tenemos que agrandar la escala por esto. Porque fíjense lo que pasa con el margen bruto. El margen bruto está ahí. Ni aumenta ni baja. Cuando había retenciones había caído muy fuertemente.
el margen bruto del trigo, inclusive se hizo cero. Y se hablaba en ese momento de que no se podía hacer trigo en la provincia de Buenos Aires. Se habló, ¿eh? Ahí se recuperó después cuando se sacaron las retenciones, pero el problema sigue estando. Sigue estando. Recién lo dijeron, bueno, y el costo de los, hoy digamos, de los impuestos también incide mucho en los costos, ¿no? Entonces, ¿por qué planteamos la agroecología? Fíjense en los principios en que se basan, ahí está en negrita, en biodiversidad, en reciclaje de nutrientes, en cooperación. Y ahí está la clave, en esas cuestiones está la clave. Fíjense que hoy en los lotes no tenemos biodiversidad porque todo lo que no nos sirve, nos molesta, lo eliminamos. No tenemos cooperación porque no tenemos cooperación entre especies porque no tenemos especies en el mismo lugar y en el mismo momento. No tenemos interacción entre animales y cultivos. Prácticamente la ganadería la sacamos de nuestros sistemas productivos. No podemos hablar de regeneración ni de conservación de los recursos naturales en los sistemas productivos actuales, porque evidentemente las investigaciones que hizo el INTA dio que a nivel general bajan los niveles de fertilización de los suelos. Entonces, la agroecología se basa en estos principios. Ahora, ¿cómo aplicamos esos principios después en el campo? Y ahí está el tema. Nos dice que económicamente es viable porque minimiza los costos de producción. Si yo puedo lograr esto, en general puedo disminuir o casi independizarme de los insumos químicos. Entonces, si yo no tengo insumos químicos, me van a bajar los costos de producción. Pero, ¿qué es lo importante acá si yo quiero bajar los costos de producción? Que el rendimiento no se me caiga a la mitad, porque si no, no va, porque tenemos que generar alimentos, ¿no? Tenemos que generar alimentos. Entonces, lo que es importante es que los costos bajen, pero los rendimientos se mantengan. Y eso hace que se aumente la eficiencia de recursos localmente disponibles, porque eso también hoy se está pensando, ¿qué pasa cuando se termina el fósforo o no se termina el fósforo? ¿De dónde viene el fósforo? ¿Saben? El fósforo viene o del norte de África o de Rusia o de por ahí, y energéticamente extraer el fósforo de una cantera, molerlo, llevarlo al barco, traerlo en barco de Argentina, bajarlo en ramallo, mezclarlo con ácido sulfúrico, distribuirlo por todas las regiones. ¿Saben el costo energético que es? Y todo es petróleo. Entonces, aparte del petróleo ser cada vez más caro, por consiguiente los costos aumentan, el fósforo en una cantera, en una mina, se termina. ¿Y después qué hacemos? ¿No podemos producir más? Y según algunos estudios dice que se termina antes que el petróleo. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir pensándolas como si queremos mantener un país que dependa, digamos, o que el sistema agropecuario sea uno de los más importantes, ¿no? Entonces, por eso la agroecología se basa en utilizar recursos localmente disponibles. Ahora vamos a ver cómo, si es posible o no. Pero después, este es otro tema que hasta ahora no hemos hablado, que también estamos teniendo problemas de residuos de plaguicidas en alimentos, problemas de residuos o de trazas de plaguicidas en distintas matrices ambientales. Yo no soy especialista en eso, pero están todos los trabajos si lo quieren. Hay gente de INTA, gente de CONICET que lo está trabajando. Hoy se encuentran los plaguicidas en cualquier matriz de lo ambiental. Si yo no utilizo plaguicidas, los alimentos no van a tener esos contaminantes, pero aparte voy a tener costos bajos de producción porque disminuye el uso de agroquímicos, pero lo que yo les decía es muy importante que al menos se mantengan los niveles de producción. Y ahí está la estrategia, digamos, ¿no? Mantener los niveles de producción, el ingreso es bueno, bajan los costos, por consiguiente, lo que le queda en el bolsillo al productor es mucho más. Entonces, cambiar la mirada, pasar a estos sistemas muy sencillos, muy simples, hoy muy fáciles de manejar, por eso es difícil retroceder y pensar en otra cosa. Hoy es muy fácil de manejar esto, sistemas muy simplificados
que para obtener producción necesitan una gran cantidad y cada vez más utilización de insumos. Eso lo estuvimos comentando recién. En el proceso se pierden cosas o se generan cuestiones que yo no quiero que se produzcan, pero se generan y ya está demostrado que se generan. Cuestiones que tienen que ver con el plástico, pérdida de biodiversidad, problemas con los polinizadores, las abejas, la apicultura cada vez tiene más problemas. Todos los que son, lo que estábamos hablando recién de contaminaciones, pero también cuestiones sociales. Estábamos hablando de que cada vez hay menos productores. Fíjense cuántas cuestiones se generan, ¿no? Pasar a un sistema de este tipo, donde el sistema es mucho más complejo, donde hay más componentes dentro del sistema y donde lo importante son las interrelaciones que se generan en estos sistemas. A eso tenemos que apuntar, a conocer las interrelaciones entre estos componentes de estos sistemas. Este es lo que pueden imaginarse, son los límites del alambrado de un productor, digamos, ¿no? Estos son los límites, esto es lo que está dentro, esto es lo que entra al campo, esto es lo que sale como producción, carne, leche, granos, y esto es lo que se genera, que no quiero que se genere, que le llamamos externalidades, ¿no? Pero pasar de este sistema a donde utilice mucho menos insumos externos, acá funcione muy bien este sistema con estas interrelaciones, darle mucha importancia a algunas de estas interrelaciones, para producir que lo mismo, la misma cantidad de producto, pero con más diversidad de productos, ¿no? Y si este sistema lo logramos hacer funcionar, genera muchas menos externalidades, ¿sí? También tiene que ver con los gases de efecto invernadero, ¿no? Que no los nombré. ¿Cómo arrancamos? Bueno, formamos un equipo. Tenemos el caso que quizás la mayoría de ustedes al menos lo ha sentido nombrar, que es el campo La Aurora en Benito Juárez, que es un productor que empezó hace 20 y pico de años a utilizar este sistema y que hoy, digamos, es un ícono, está, digamos, reconocido por la FAO como el único caso en Argentina de producción extensiva exitosa, ya hace 2 años, el año 2016, de 650 hectáreas, mixto, que hace 20 años que no utiliza agroquímicos. ¿Y qué pasa en el campo ese? No debe producir. Quizás, sí, su estilo de vida es sencillo, pero una cuestión de su filosofía de vida. Pero de un grupo de productores que formaba parte de una cooperativa de ahí de Benito Juárez, fue el único productor que existió, digamos que sobrevivió. El resto de los productores, los otros 9 productores, se dedicaron a la parte agrícola nada más, con un sistema de altos insumos, desaparecieron, no están más hoy. Él es el único que siguió. Entonces, si no lo conocen, estaría bueno que alguno de ustedes lo pueda visitar, pero las producciones de carne son muy buenas, las producciones de granos son muy buenas. Estamos hablando de trigos de entre 3.500 y 5.500 kilos de trigo. Hace 20 años que no utiliza agroquímico. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si no utiliza fertilizantes produzca 5.000 kilos de trigo? Ahora, eso, cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2011, dijimos, bueno, vamos a ver los lotes cómo están. ¿Saben cuántos ppm de fósforo tiene el campo ese? Hace 20 años que no fertiliza. ¿Cuánto tiene? Entre 50 y 200 ppm de fósforo. Imposible. Una locura, es decir, no puede ser. ¿Y cómo hace? Entonces, estamos viendo que son cuestiones que son diferentes, empiezan a comportar los suelos de una manera diferente. En fin, no quiero detenerme demasiado en esto porque yo quiero mostrarles resultados. Si no, me voy a basar en esto, ¿no? Entonces, en base a esta producción, que era una de las pocas que había a nivel de Argentina, tomamos algunos de estos principios y vimos cómo los aplicaba y tratamos de replicar. Nosotros fuimos a visitar con mis jefes del INTA. ¿Saben qué nos dijeron? Que esto funcionaba por la filosofía del productor, pero que era irreplicable en otro productor, que no se podía aplicar en otro productor. Eso es lo que nos dijeron hace 10 años. Dijimos, no puede ser, ¿cómo no va a poder ser replicable algo tan sencillo? Entonces tomamos un lote de la experimental, dentro de la experimental, tuvimos que convencer al director, no fue fácil, en donde eran 25 hectáreas, de las cuales tomamos 10 hectáreas, de esas 25, este campo venía de una siembra directa de soja
soja, trigo, verdeo de invierno, ¿no? Como cultivo cobertura. No era cultivo cobertura porque se pastoreaba, pero sencillo, digamos, un manejo como ustedes están acostumbrados, ¿no? Entonces, en estas 10 hectáreas empezamos a tomar otro tipo de, nosotros como grupo, empezamos a tomar otro tipo de decisiones que tenían que ver con los principios de la agroecología. Y acá está cómo empezamos a trabajar, ¿no? Es pensar el sistema de una manera diferente. Eso es lo importante, de una manera sistémica, como le mostré los grafiquitos recién. Pasar ese sistema tan simple en algo más complejo y manejar esa complejidad. Eso es la visión sistémica que le estaba hablando. Aumento de la biodiversidad, digamos, ¿no? Lo que hablamos ahí, tanto genética, de genes, sino también funciones que cumplen esa diversidad, ¿no? Lo más clásico, lo que más conocen los productores es la rotación de cultivos, pero también utilización de cultivo de cobertura, que lo empezamos hace 10 años, que el cultivo de cobertura, cultivo de servicio que hoy se hace en la agricultura actual viene de un principio de la agroecología. Mezclar gramíneas con leguminosas, hoy en los cultivos de cobertura se hace, pero se usa menos lo que es utilización de policultivos o cultivos consociados. Nosotros siempre sembramos al menos una gramínea con una leguminosa, siempre consociadas, nunca solos. Trigo con trébol, avena vicia, sorgo soja, cultivos polivarietales, eso significa que mezclamos variedades de trigo, por ejemplo, en el mismo lote. Nosotros usamos, en el lote de barro, usamos mucho sorgo porque tenemos la tosca a 30-40 centímetros. Entonces el maíz ahí no tiene un buen comportamiento porque encima tenemos bajas lluvias en verano. Entonces funciona bien el sorgo y no funciona tanto el maíz. Por eso lo que yo quiero que les quede a ustedes son los principios que utilizamos y no exactamente los cultivos tal cuales, digamos, ¿no? Porque ustedes van a decir, no, pero eso no se adapta a mi zona. Pero el tema es que el principio, ver cómo adapto ese principio al objetivo de producción que tenga cada uno. Entonces, lo importante es el policultivo. Si yo pongo soja, o pongo vicia, o pongo cualquier otra leguminosa, funciona. Hay que saber cómo. Complementación entre la agricultura y la ganadería es muy importante. La función, digamos, ecosistémica que cumple el rol de la ganadería, aparte de producción, ¿no? Aumento de la cobertura de suelo, es muy importante mantener la cobertura de suelo en agroecología. Por eso es muy importante la siembra directa, pero una siembra directa sin agroquímicos. Aumento de la cobertura de suelo, ya lo dije, mejoramiento de la materia orgánica de la actividad biológica, hacemos mucho hincapié en el mejoramiento de la actividad biológica de los suelos, balance de nutrientes, es muy importante, estamos haciendo agricultura, no minería. Entonces esto que estamos extrayendo más de lo que reponemos va a durar pocos años. Entonces tenemos que pensar en el balance de nutrientes. Manejo integrado de plagas, esto lo pensamos como una de las estrategias si aparecían plagas. Desde el año 2011 que arrancamos hasta la fecha nunca hemos tenido que usar un insecticida ni un manejo de plagas, digamos, no tenemos que hacer un manejo de plagas diferente, digamos, no hemos tenido que utilizar porque no tenemos plagas que nos afecten. Y como último punto hemos puesto disminución progresiva del uso de agroquímicos porque no sabíamos cómo iba a funcionar ni cuántos años íbamos a tardar en poder, independizarnos de los agroquímicos. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunas claves productivas, manejo de malezas, plagas, enfermedades, suelo. Y vemos cómo fuimos armando la rotación. Recuerdan que yo le había dicho que tenemos un lote dividido al medio y uno sigue la agricultura actual en siembra directa y el otro hicimos la aplicación de los principios de la agroecología. Entonces dividimos al medio la pantalla, hacia la derecha de ustedes tiene el sistema actual de producción con insumos, con fertilizante fosforado, nitrogenado, control de malezas, cura semillas, todo lo que ustedes conocen. Avena, soja, trigo, avena, soja, trigo, avena, soja, como ustedes lo conocen habitualmente. Con todos los plaguicidas y los fertilizantes, los agroquímicos. De esta manera arrancamos el módulo agroecológico. Todo venía de un trigo, con 6 ppm de fósforo Bray, que eso es lo que deja, digamos, si yo voy a medir muchos de los lotes hoy en toda la zona, lo que tienen, ¿no? Entonces, con esos niveles de fósforo, no podíamos tener una producción buena de cultivos. Entonces, lo que hicimos estos 4 primeros cultivos fue utilizar fósforo, fosfato de amónico.
porque no teníamos otra fuente en ese momento. Entonces, lo único que se puso a estos cultivos fue, a estos 4 cultivos, fósforo. Alrededor de 100, 80, 100 kilos de fósforo en cada uno de los cultivos de fosfato de amonio. Y después no se utilizó urea, no se utilizó control de malezas, no se utilizó nada, todo en siembra directa. Solamente tuvo este trigo, el primer trigo, recuerden que esto arrancó en el 2011, en marzo. Esto es octubre, noviembre del mismo año, esto es el otro año, acá llevábamos un año. Este trigo, cuando lo sembramos por primera vez, tuvimos un problema, teníamos miedo a la aparición de maleza, entonces le hicimos un herbicida dentro del trigo, un post emergente. Entonces hicimos una benavicia que no le pusimos nada más que fósforo, el sorgo intersembrado con soja, solamente le pusimos fósforo también. Este se utilizó para pastoreo, este se utilizó para pastoreo, este para cosecha. Trigo con trébol rojo, cosechás el trigo, te queda el trébol rojo. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto le pones al trigo de trébol rojo? 3, 4, 5 kilos, no más que eso. Y después te queda un trébol rojo durante 2 años, casi de costo cero. Producís carne de muy buena calidad, de forrajera, que es el trébol. Producís carne casi cero costo de forraje, en este trébol que quedó después del trigo. A veces cuando no viene bien el trébol o cuando deja sectores que el trébol se perdió por algún motivo, intersembramos en directa en febrero o marzo algo, muy poquita semilla de avenavicia. Entonces nos genera una pasturita muy cortita, el maíz en realidad es un verdeo, de avena, vicia, trébol rojo. A veces le ponemos algo de alfalfa, a veces algo de regras. Es sencillo. Pero esto, recuerden que esto solamente tiene semilla, tiene algo de fósforo. Esto después vuelve acá, o sea, esto es lo mismo que esto y vuelve otra vez a este sistema. Sistema corto de rotación, no tiene pasturas perennes. Y todo de muy bajo costo, porque toda esta semilla la podemos producir nosotros y sembrar nosotros. La cosechamos, la sembramos. Acá estamos intersembrando. Este es el rastrojo de trigo, fíjense. Tiene algunas plantas de trébol, por supuesto que hay algunas plantas de maleza, pero estamos intersembrando avenavicia en ese trébol y después conseguimos durante todo el otoño, el invierno y al inicio de la primavera esta pastura. Pastura, digo, es un verdeo en realidad, ¿no? Que tiene un aumento, con eso logramos el aumento de biodiversidad. Alfalfa, por acá hay una flor de trébol rojo, acá hay vicia, avena, alguna planta que anda dando vuelta ahí, digamos, que hoy se consideran malezas. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Generar biodiversidad en el lote en el mismo momento, en el mismo lugar. Siembra directa o convencional. Tratamos, como yo les dije, de hacer siempre siembra directa. Durante los 5 primeros años, durante los 7 primeros cultivos hicimos todo en directa. Después consideramos que una vez era importante hacer una labranza y la hicimos. Pero generalmente hacemos siembra directa de avenavicia sobre trigo sin herbicidas. Eso es muy fácil. No utilizamos nunca un herbicida. Cuando conseguimos un buen pastoreo de la avenavicia en el momento adecuado, es factible sembrar el sorgo con soja o un maíz sobre la avenavicia esa sin herbicidas. Así queda la avenavicia después que la pastoreo. Algunos puntos verdes que se ven son algunas plantas de trébol que todavía quedan dando vueltas, pero que no nos afectan, nos benefician. En algunos momentos hemos usado alguna labranza, como les dije. ¿Qué pasa con las malezas? Y acá está el principal clave. El principal problema de estos sistemas cuando recién arrancas son las malezas. ¿Por qué? Y porque las malezas están más adaptadas a competir que las mismas plantas de cultivo que yo siembro. Y vienen también con una fertilidad de suelo muy alta, sobre todo dado por los fertilizantes químicos. Entonces tenemos que utilizar diferentes estrategias, no con una sola, no con un cultivo de cobertura voy a solucionar los problemas, sino que tengo que usar muchas estrategias. La primera es esto que nosotros hablamos en ecología de ocupación de nichos. Si yo tengo una planta que quiero que esté ahí en ese lugar no va a poder haber una maleza. Y esto es lo que logramos cuando hacemos trigo con trébol. Fíjense que el trigo, sembrado en la misma operación de siembra, el trigo ya está encañado, está prácticamente por espigar y abajo hay un colchón de trébol con hojas planas. Entonces no hay posibilidad de que emerjan malezas. Esto es lo ideal.
a veces no se da exactamente ideal y hay que buscar otras estrategias también. Por eso le digo que con una sola estrategia no alcanza. Después de la cosecha del trigo, ya está el trébol verde abajo. Entonces, eso me protege el suelo de las desecaciones del verano, o sea, protejo los microorganismos del suelo, la fauna edáfica, pero aparte ya está verde y la primera entrada de luz que hay en el lote no van a aparecer las malezas. Va a estar el trébol, que ya va a estar verde, está exactamente capacitado para competir con cualquier maleza. Entonces crece el trébol rojo. Bien, por ahí ven algunas malezas, por supuesto, pero no afecta. Fíjense, este es el campo de Juan Quier, cómo viene el trébol. Fíjense la cantidad de tallos y hojas que tiene el trébol. Es casi imposible que empiecen a tener problemas de malezas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con todas estas estrategias lo que hacemos es evitar que las malezas crezcan, que se reproduzcan, que generen muchas semillas. Le vamos generando condiciones desfavorables para el crecimiento. Hasta ahora hemos visto solamente esa, que es ocupación de nicho. Después competencia con la vicia. Ustedes saben, como la mayoría la conoce a la vicia, es una planta muy agresiva. Fíjense, acá tenemos el trébol que hicimos con el trigo, más la avena vicia que intersembramos. Fíjense cómo acá aparece una planta que no es ni vicia, ni avena, ni trébol, y ya cómo la están cubriendo. Esto se sembró en marzo y eso es junio más o menos. Fíjense, acá hay un diente de león, prácticamente ya está todo cubierto por la avena vicia. Acá hay una tutía, una planta grande, importante de tutía. Sin embargo, ya en ese momento del año, que es junio, ya está la vicia todo arriba de la tutía. ¿Y qué pasa después si yo no la pastoreo? Porque es muy importante no pastorearla cuando estoy arrancando. La pastoreo solamente una sola vez al final del ciclo. ¿Por qué? Porque yo quiero que compita con malezas, quiero que me genere una gran cantidad de fijación biológica de nitrógeno. Para eso la tengo que dejar crecer. Y aparte necesito gran cantidad de forraje. ¿Para qué? Para después meto los animales y genero bosta, ¿no? Que la bosta es lo que me va a dar la fertilidad biológica en el suelo, la fertilidad orgánica, ¿no? Entonces, después de dejarla crecer y llegar a octubre, cuando empieza a florecer, queda esto, vicia pura. No queda ni avena, ni malezas, ni nada. Generó alrededor de 120, 150 kilos de nitrógeno para el cultivo siguiente. Gratis, casi. ¿Qué más generó? Esta cobertura de suelo importante. ¿Por qué? Porque yo todo este residuo me lo comen los animales, más alguna maleza que aparezca por ahí. No quedan malezas, no queda nada, queda esta cobertura que produzco carne, mucha carne, podemos hablar entre 300 y 400 kilos de carne por hectárea, por utilizar este verdeo. Son verdeos que tienen entre 7 y 8.000 kilos de materia seca, con 20-22% de proteína. Y genera esta cobertura que me va a permitir, después que pasen los animales, ¿cómo tienen que pasar los animales? En parcelitas chicas, que estén poco tiempo de ocupación, para que no produzcan compactación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque genera una condición ideal para sembrar después un cultivo, por ejemplo, de sorgo, de maíz, generar cultivos de alta producción. Este es un sorgo en el campo de Juan Quier, que hace 20 años que no utiliza agroquímicos, y es un sorgo que produjo 18.000 kilos de materia seca, que lo medimos nosotros. Entonces, ese sorgo se podría cosechar, alrededor de 9.000 kilos de grano, pero el productor, ¿qué quiere? ¿Qué prefiere? Producir esos 18.000 kilos de sorgo en carne. Entonces, después de fíjense la secuencia de cómo vamos aprovechando los recursos forrajeros, los granos. ¿Para qué? Para evitar el uso de malezas, para que vengan malezas, para generar fertilidad de suelo, mantener siempre el suelo cubierto, siempre el máximo puente verde que podemos hacer. Entonces, en algún momento, después del pastoreo diferido del sorgo esto es junio también, fíjense cómo queda el suelo. Entonces, empezamos acá a tener discusiones. Decir, no, pero ahí tenés una deficiencia de pastoreo. Hiciste mal el pastoreo. Pero eso con una mirada actual de la producción. Con una mirada desde la agroecología, eso es fundamental. Yo necesito eso sí o sí. ¿Por qué? ¿Qué voy a sembrar ahí? Generalmente siembro
acá siembro un trigo o una cebada, con trébol, por supuesto. Ahora, lo importante es que este sorgo también haya tenido una leguminosa. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa con el nitrógeno? Si no, se me va terminando el nitrógeno en el suelo. Entonces, la leguminosa que tengo en el cultivo antecesor me va a ir aportando nitrógeno para el cultivo siguiente. ¿Me explico? Entonces, siempre se va generando una leguminosa que está aportando algo. Y esto me genera una cobertura importante del suelo que yo puedo sembrar en directa ahí sin aplicar agroquímicos. Fíjense que no hay ni una maleza, ni una hay. No se logra de un día para otro. Esto no es un glifosato que yo aplico el glifosato, a los 15 días no tengo más, o aplico una urea en un cultivo y a los 15 días tengo un efecto espectacular. Esto es una construcción continua de todas las estrategias, digamos, ¿no? Y bueno, y estamos pastoreando con animales, también en parcelas chicas, como los dije recién, para también, por un lado, producción, pero para otro lado, generar, digamos, con el pastoreo menor impacto de las malezas, porque los animales se comen todas las malezas, sobre todo si lo pongo con presión de pastoreo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago balance de nutrientes? Siempre las gramíneas mezcladas con leguminosas, trigos con tréboles, avenas con vicias, sorgos con vicias. Fíjense que la vicia es de invierno, pero dentro del sorgo se comporta excelente, depende cómo venga el sorgo también, a veces el sorgo es muy agresivo. Sorgo con soja, intersiembras, digamos, esto es mezcla, sembrar en el mismo cajón, y esto es intersiembra, ahí se puede jugar un montón, se pueden hacer maíces con soja, lo están haciendo los productores con mucho éxito. Por supuesto que siempre la soja es un acompañante, una leguminosa acompañante que me cumple el rol ecológico, ¿no? Y lo que se cosecha es el maíz. ¿Qué hacemos con el fósforo? Porque hasta ahora veníamos usando fósforo. ¿Se acuerdan que yo le dije en la rotación nuestra? Los 4 primeros cultivos de la secuencia se usó fósforo. Después se dejó de usar fósforo porque veíamos que era un costo alto el fósforo. Entonces empezamos a reemplazar fósforo por suplemento que lo conseguíamos en el molino local. Entonces, en vez de traer el fósforo de Túnez o de Marruecos, utilizamos afrechillo de trigo. ¿Para qué aplicamos el afrechillo de trigo? Fíjense que acá está el eléctrico, ¿lo ven? Entonces, acá estamos pastoreando la avena vicia y le estamos dándole suplemento a los animales. ¿Para qué? Y con eso mejoramos la dieta, producimos más carne. Podemos pasar, en vez de hablar de 300 kilos, podemos pasar a 400 kilos de carne, utilizando afrechillo de trigo. O alguna mezcla que tenga que ver con afrechillo, con algún otro subproducto, como puede ser un speller de girasol, una cosa así, una torta. ¿Qué es lo que tiene el afrechillo? Fíjense, una tonelada de afrechillo tiene la misma cantidad de fósforo que 75 kilos de fosfato de amónico en concentraciones. Entonces, si yo logro que los animales me coman 1 tonelada por hectárea cada vez que están pastoreando, estoy haciendo de cuenta que le estoy agregando una cantidad al sistema, ¿no? Está visto como un sistema, no como algo de un único cultivo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es el balance entre lo que extraigo y lo que aporto. Aporto 75 kilos de amónico con 1 tonelada. Esto se logra más o menos dándole 3 kilos de afrechillo por animal por día. Eso más o menos son 1000 kilos o 1 tonelada de afrechillo que yo le estoy dando a los animales. ¿Para qué? Para producir más carne. Pero a su vez estoy aportando fósforo, pero el afrechillo también tiene enormes cantidades, mucho, de calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc, que el fosfato de amónico no lo aporta. ¿Y hoy qué pasa con los micronutrientes en el suelo? ¿Lo estamos reponiendo? ¿Saben lo que pasa con el zinc? ¿Lo han visto los estudios del INTA actuales? Es tremendo la cantidad de zinc que estamos exportando y lo que nos estamos quedando sin zinc. Acá tienen las concentraciones que tiene de cada nutriente del afrechillo. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque yo se lo estoy dando de comer a los animales. Ahora, ¿qué es lo importante? El animal lo tiene que comer y lo tiene que eliminar a través de la orina y el bosteo. ¿Qué es importante? ¿Dónde tienen que estar los animales? ¿El bosteo dónde se tiene que producir? Acá, en la parcela, no en el feedlot. Entonces, es muy importante para estos sistemas, bajo la conceptualización de la agroecología, el feedlot no funcionaría bien. Funciona mejor si el animal está en la parcela,
comiendo suplemento en distintos lugares de la parcela, o si cambio todos los días de parcela es mejor. A veces no se da en productores, sino cambian cada 2, 3 o 4 días. Entonces, la frechillo todos los días los damos en diferentes sectores. Fíjense que nosotros lo ponemos en el suelo y van derecho a consumirse la frechillo. También en el módulo actualmente pusimos el agua. Entonces, con eso mejoramos aún más la distribución de la orina y de las bostas. Entonces, eso se empieza a ver en el módulo mucho. Se empieza a ver los manchones, digamos, de mejor estado del cultivo cerca de los bebederos. Entonces, lo que importa es la distribución de la bosta. Eso es lo que tenemos que lograr, que la distribución de la bosta sea lo más uniformemente posible dentro del lote. Y empezamos a ver, cuando empezamos a trabajar en agroecología, esto, ¿lo han visto? Son los escarabajos estercoleros que empiezan a aparecer, porque también tenemos que tener una mirada desde la agroecología con los animales, sobre todo pensando en el antiparasitario que estoy utilizando. La ivermectina se queda como residuo. La ivermectina en realidad es un insecticida que lo utilizo de antiparasitario. Entonces, acá lo que pasa es que la ivermectina queda de residuo en las bostas. Entonces estos insectos que son los primeros que se van a comer la bosta y se mueren. Ya eso está comprobado científicamente. Entonces hoy están apareciendo algunos antiparasitarios que tienen, fíjense, hay unas marcas que ya tienen el dibujito del escarabajo estercolero que dice no afecta al escarabajo estercolero. Entonces esto es muy importante porque puedo lograr que las bostas se reciclen automáticamente. Al cabo de un par de semanas ya no existen más. Sin embargo, en los actuales sistemas de producción las bostas quedan meses. Entonces el reciclado de nutrientes no se cumple. Fíjense las diferencias, ¿no? Foco en la biodiversidad, generamos siempre corredores biológicos donde ahí puedan mantenerse poblaciones, digamos, de estos insectos que generalmente, o artrópodos, que son, digamos, los depredadores o parasitoides de ciertas plagas que pueden aparecer. Entonces, yo tengo el alambrado y los bordes de los caminos, todos sin vegetales. Estos bichitos no se pueden quedar en ningún lado. Y encima uso clorpirifos para matar el pulgón. Esos bichitos no van a estar. Aparece un pulgón y tiene mucho alimento, la plaga crece enormemente y tengo que recurrir otra vez al clorpirifos. ¿Me explico? Y así sucede en la agronomía actual. Sin embargo, si yo logro, esto falta mucha información, falta generar mucha información de esto, el distanciamiento, el ancho, la distancia, qué especies pongo, pero generalmente lo que se trata de hacer es que esto sea lo más natural posible, dejar que haya flores naturales o a lo sumo incorporar alguna, pero acá generar estas condiciones favorables para que se desarrollen estos bichitos. Entonces, si están estos, cuando aparece algún pulgón en algún momento en alguna planta, ya están como para empezar a comerlo. Esto es muy teórico, pero está funcionando. Entonces, generar biodiversidad, este es el módulo de Barrow, después de lo que yo les dije. Esto fíjense que es trigo que se sembró con trébol y después se intersembró algo de avena vicia. Y miren la diversidad que hay, miren la productividad que tiene, el color de hojas. Acá hay una maleza, que para nosotros no es más maleza, sino que nos funciona como algo muy bueno, porque acá es donde se guarecen, donde se van a proteger las vaquitas. Es los únicos lugares, uno de los pocos lugares que vemos que ahí se mantienen las vaquitas y se reproducen. Entonces, Sí, comen pulgones, por supuesto, ¿no? Y mantienen, en general lo que logramos con todo esto, con esta diversidad que generamos, es el equilibrio. Vamos a un equilibrio de todas las poblaciones. Ahora les voy a mostrar algunas cosas. Entonces, vamos primero a ver qué pasó. Recuerden que yo les dije que comparábamos los dos sistemas. Entonces, tenemos el sistema agroecológico, desde que iniciamos en el año 2011, cuáles fueron los cultivos que fuimos haciendo sucesivamente en la secuencia, y el actual. Entonces, acá fíjense que siempre dice avena vicia, sorgo soja, trigo candial trébol rojo, avena vicia trébol. Siempre acá hay diversidad de especies juntas. ¿Qué pasa acá? Avena, soja, trigo, avena, soja, trigo. Hay una diversidad, pero en el espacio. Eso sería una rotación, pero con la rotación sola no alcanza. Entonces, acá figura en rojo si ese cultivo se utilizó como forraje para producir carne o si se utilizó como grano.
Entonces, el rendimiento es en kilos de carne por hectárea, pesando los animales a la entrada y a la salida, y el rendimiento, por supuesto, que midiéndolo, ¿no? Con cosechadora. Entonces, es difícil comparar un sistema con el otro, es muy difícil porque tienen diferentes secuencias, diferentes tipos de cultivos, pero sí podemos comparar, que yo a veces me detengo solamente en los años que tuvo trigo, para que puedan ser comparables. 2012, cuando recién habíamos arrancado con la secuencia, 2.900 versus 3.600, ahí nos sacó una diferencia, estábamos adaptando el sistema. 2014 fue el otro trigo, 3.800, 3.800, produjo exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó en el 2016, que fue un año malo? Un año donde dejó de llover en el fin de noviembre y el soplete vino soplete y se arrebataron todos los trigos. ¿Cuál se arrebató más? El que se consumió antes el agua, que fue el fertilizado, porque hizo mucho más biomasa. Entonces, trigo candial, 2.000 kilos versus 2.400. Entonces, ¿cuál rinde más? Para mí rinden lo mismo, ahora se lo voy a demostrar. Rinden lo mismo. Esto es lo que se hizo, fíjense, al cabo de esta cantidad de años, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cultivos en la secuencia, en 6 años y pico, o sea, es una intensidad alta de cultivos. 11 especies versus 4. Solamente se hizo una prueba el primer año con el trigo, como les decía. Acá ya se llevan 42 litros de glifosato, más 1.500 de axial, más 3 litros de clorpirifos, un montón de plaguicidas. 33 pasadas de agroquímicos versus 2. Usamos las 2 primeras veces que utilizamos acá y no utilizamos más. 10 veces uso de inoculantes, usamos mucho inoculante porque tenemos que restablecer la biodiversidad en el suelo, entonces la pseudomonas, Zospirillum, todo eso funciona muy bien, micorrizas, también Bradyrhizobium, por supuesto. Acá solamente con macizo soja. Utilizamos los 4 primeros cultivos, fósforo, y después lo reemplazamos por afrechillo de trigo, no usamos más. Acá llevamos 580 kilos de amónico, acá usamos 390 más los 1.500 kilos de afrechillo. Nunca usamos urea. Nunca, porque siempre lo reemplazamos por leguminosas. Y acá llevamos 840 kilos en el acumulado de todos los cultivos, ¿no? Entonces, podemos hacer un análisis económico, que es fácil, es un margen bruto, no me meto en demasiados detalles. Es decir, cuánto rindió, el precio que se pagó, los costos directos de producción, ¿no? Entonces, fíjense que acá están los años. El primero es el agroecológico, ¿ven que dice avena vicia? El que está consociado. Este es avena sola. Entonces, el ingreso, que es el precio de la carne en este caso, por el precio que se pagó, menos los costos de producción, más los costos de sanidad, más reposición de los animales, etcétera, etcétera. Ingreso, costo, diferencia entre los dos, es lo que le queda al productor en el bolsillo, el margen bruto. ¿Se entiende? Lo conocen todo el margen bruto, ¿no? Entonces, fíjense, acá qué pasó. Este fue positivo. El primer cultivo que hice agroecológico tuvo una rentabilidad positiva. Que fue en un sistema actual de producción, fue negativo. Y así están todos, dato por dato. Y yo acá me voy a detener en 2 cosas, nada más. Que hay 3 que son margen bruto negativo. Este y ese. Los 3 fueron en el sistema actual de producción. Esto es lo que hablábamos cuando tiene más riesgos productivos el sistema actual de producción que el agroecológico. En el agroecológico nunca fue negativo el margen bruto, o sea, el productor siempre ganó plata. Sí, todos fueron por secas. Cuando hubo seca, ahí se cayó el sistema actual de producción. Recuerden que tenemos 30-40 centímetros de la profundidad de tosca, ¿no? Que es bastante limitado. Ahora, me voy a detener en otra cosa. En los años que se hizo trigo, fíjense, año 2012, ¿recuerdan el rendimiento? 2.900 kilos versus 3.600. Acá está, hubo más ingresos, pero también hubo más costos por la utilización básicamente de herbicidas y de urea, que en el otro no usamos. Entonces, ¿cómo fue el margen bruto? Exactamente el mismo, exactamente el mismo. Pese a que rindió 700 kilos menos. Ahora, ¿qué pasó el año que rindió lo mismo? ¿Qué año era? El 2014. Los ingresos son iguales. La diferencia de costos
Miren las diferencias en el margen. El doble el margen bruto del agroecológico versus el no agroecológico. Cuando rinden lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando rinde más el agroecológico? Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, fíjense cómo a medida que fue avanzando el sistema agroecológico, los costos empezaron a diferenciar cada vez más. Entonces podemos hacer un acumulado de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto fue en estos 10 cultivos en 7 años? El ingreso, y el ingreso fue parecido porque los rendimientos son similares. Ahora, ¿qué pasa con el costo directo? 58% menos. De $2.950 que gasté en el sistema actual de producción, gasté 1.700 en el otro. $1.200 menos. ¿Y dónde está la diferencia? Y acá, en el margen bruto. 120% más de plata que le quedó al productor. 120% más, es más del doble. Ahora, también lo podemos ver vamos a mirar esto, retorno por peso invertido. ¿Saben cómo es la ecuación, no? De cada dólar que yo pongo en el sistema de producción, ¿cuánto me retorna? Si yo no conozco el agroecológico, no conozco cómo se produce el agroecológico, digo que 1,35, o sea, un 35% de rentabilidad es alto, ¿o no? Poner el dólar a 35% es atractivo. Ahora, miren el agroecológico, 135%. Por cada dólar que yo pongo, recupero 2,3. Fíjense las diferencias. Todos estos años pudimos comparar trigo con el sistema actual de producción, que es el de la cooperadora de la Chacra de Barro, que es un sistema actual, es en siembra directa, pero solamente para tener una idea si uno rinde más que el otro, ¿no? Entonces, acá están los rendimientos de cada uno, 3.450 kilos, 3.534 kilos, un poco menos de 100 kilos de diferencia. Pero nosotros, ¿qué probamos? Yo te muestro las variedades que mejor comportamiento tuvieron. Nosotros hemos sembrado muchas veces los BI de Buck, todos los materiales nuevos, rinden menos de 1.000 kilos. Menos de 1.000 kilos. ¿Por qué? Porque se enferman todos. Pero nosotros vamos preparando el sistema para que no se enfermen. Nos pasó con la avena. La avena, habíamos sembrado las dos avenas, yo no lo mostré ahí para no detenerme. En uno había sembrado avena vicia, en otro habíamos sembrado avena. En ese año, fue el año 2015, los asesores agronómicos fueron todos a la chacra, porque la chacra hace mejoramiento de avena, tiene variedades. La mayoría de las avenas que ustedes conocen para granos salen de la chacra, de Barro. Fueron a ver a los mejoradores porque querían una avena genéticamente modificada para evitar que todos los verdeos de avena que habían ese año, todos los productores se habían muerto por el ataque de roya. Entonces le dije, pero es un problema de variedad y de problema de maleza, de ataque de enfermedades por la presión o es un problema de la mirada del agroecosistema. Y fuimos a ver el módulo con los asesores y no lo podían creer lo que había pasado. Uno estaba muerta la avena y en el otro no tenía ni una pústula. Entonces, ¿qué empezaba a decir? Otra fecha de siembra, lo primero. Lo segundo, otra variedad. Era un día de diferencia de fecha de siembra y la misma variedad. Entonces, acá pasa otra cosa, que después lo tenés que empezar a ver. Es decir, bueno, si vos no tenés un fitopatólogo que esté a la par tuya, tenés que empezar a ver qué es lo que está pasando. Y empieza a haber respuestas. Empieza a ver que hay teorías que dicen de la trofobiosis, que quizás lo hayas sentido nombrar, que generan, o sea, lo primero que se genera es que no hay una planta, hay una barrera física entre uno y otro, entre una planta de avena y la otra planta de avena porque está la vicia, por ejemplo, ¿no? En el caso del trigo, lo que nos pasó es que sembramos, por ejemplo, 6 o 7 variedades y hay 3 o 4 que funcionan muy bien, o 3. Eso se mejora mucho si hago policultivos, polivarietales, cultivos polivarietales. ¿Por qué? Porque si hay una especie que es resistente, una variedad, que es resistente a una determinada maleza, a una determinada enfermedad, va a estar haciendo de barrera física para que no se disperse tan rápido la enfermedad. Entonces, una variedad nueva de genética francesa
en los sistemas actuales, en el sistema agroecológico no rinde ni 1000 kilos. Ni 1000 kilos. Ahora, un Buck Meteoro, un AK 360, un 908 funcionan espectacular. Estamos generando a nivel paisaje, esto que decía Martín, los cultivos polivaletales y sobre todo el ambiente que le estamos generando a esa planta que está creciendo en ese suelo. No es lo mismo, Martín hablaba de la trofobiosis, no es lo mismo una planta que está fertilizada desde el inicio con 100, 150, 200 kilos de urea, que la planta o está por nacer o tiene 3 o 4 hojas y tiene toda esa cantidad de nitrógeno disponible que no lo llega a procesar rápidamente en proteínas porque lo toma con el agua y no decide si lo precisa o no lo precisa. Entonces, esa planta que toma ese nitrógeno soluble es mucho más débil a ese tipo de enfermedades, sobre todo las rollas y sobre todo el ataque de pulgones. A otra planta que va naciendo con la fertilidad que le va entregando la materia orgánica, de a poco, y va creciendo y va transformando todo ese nitrógeno en proteínas. Entonces, ese ambiente es muchas veces el que a veces minimizamos o no tenemos tan en cuenta cuando analizamos el tema de enfermedades, ¿no? Bien, entonces, si querés después lo seguimos charlando, pero para no demorar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en la experimental nuestra de Barrow, pero lo que yo le quería mostrar es la diferencia de costos en promedio de estas 4 campañas, $221 que hemos utilizado para producir en el agroecológico versus 401. Y acá está la diferencia, ¿no? En el rendimiento de indiferencia. 1.530 versus 2.700 casi. 1.500 versus 2.700. Y bueno, acá está el retorno por peso invertido. Y acá surgió también el hecho de que decir, ¿qué pasa si esos rendimientos para nuestra zona son bajos o no? Porque también podés pensar que este rendimiento de la situación actual no es lo representativo de la zona y que la cooperadora de la chacra con su asesor está haciendo mal las cosas, que también puede tener problemas, y digo que sí, que es mejorable, no digo que no. Sin embargo, la gente de CREA, en este informe que sacó en el 2018, habla, y yo lo remarqué acá porque justamente esa es la zona nuestra, Tres Arroyos, Somero. Entonces, ¿cuánto le rinde al promedio de los productores CREA el trigo en la zona somera de Tres Arroyos? Y 3.700 kilos. Nosotros estábamos en 3.500, 3.600. ¿Y cuál es el rendimiento de indiferencia? Y 2.900 kilos. ¿Cuánto nos daba a nosotros? 2.700. O sea, evidentemente estamos en situaciones promedios de la zona. No es que no está rindiendo ni muy poco, ni mucho. Es la situación actual de nuestra zona. También otra cosa que hemos evaluado es decir, bueno, ¿qué pasa todo ese paquete tecnológico que tengo que comprar afuera en base a insumos y pasarlo en términos energéticos? Yo puedo tomar todo lo que yo uso como labores, como insumos, semillas, fertilizantes, y ponerlo en términos energéticos. Megajoule por hectárea. ¿Cuántos megajoule por hectárea está usando un sistema y el otro? Necesita usar para producir. Entonces, fíjense el sistema actual de producción. Estos picos es cada vez que se hace un trigo con alta fertilización. Lo mismo pasaría con un maíz de alta fertilización. Cada vez que hago una soja, la situación baja. Pero ¿qué es lo que veo? Y que el sistema actual de producción necesita mucho más energía para producir que el sistema agroecológico. Y hay una segunda cuestión muy importante, que la tendencia hacia dónde es. Cada vez necesita más para producir. Y eso es lo que nos está pasando en los sistemas actuales de producción. Cada vez necesitamos más. ¿Y el sistema agroecológico qué? Cada vez necesita menos. Cada vez se va estabilizando y va logrando mejorar el sistema propio. Ahora, esto no me dice nada de la eficiencia de uso de esa energía. Porque puede usar más, pero ser muy eficiente, entonces, en términos energéticos está bueno también, porque produce mucho. Pero esto es lo que nos da en términos de eficiencia energética. Está cada uno de los cultivos. El sistema agroecológico, por cada unidad de energía que yo compro afuera, que yo utilizo en el sistema, me produce 6,5 de megajoule de energía como alimento. Ya voy, En el otro, la mitad. Me explico, en términos energéticos también funciona mejor. Sí. Hicimos una ambientación de todo el módulo
Utilizando herramientas de agricultura de precisión, muestreamos estratégicamente diferentes ambientes productivos dentro del módulo y fuera del módulo, digamos, en la parte convencional. ¿Por qué hicimos esto? Porque queríamos ver cuestiones asociadas a física de suelo, materia orgánica y plaguicidas. Fíjense, siempre los ambientes, si bien eran distintos, se comportaron de una manera parecida, por eso es un promedio de todos los ambientes. El agroecológico siempre tuvo mejor comportamiento, digamos, más aireación, tenía más porosidad. ¿Por qué? Y midiendo la densidad aparente, la inversa de la densidad aparente de la porosidad, siempre tuvo más poros, siempre asociados a la agroecología que al resto, pese a que tiene más ganadería y que el efecto de la pezuña del animal puede ser contraproducente si querés. Pero donde encontramos la mayor diferencia fue acá. Miren, arrancamos el módulo con 5% de materia orgánica, o 4,5, 4,8, 4,8, 5. Esto fíjense que está muestreado en capas de cada 2 o 3 centímetros, pero fíjense las diferencias, no me anda más el marcador. El módulo no agroecológico, el actual, mantiene los 5% de materia orgánica, sin embargo, el módulo agroecológico ya tiene un 1% más de materia orgánica. ¿Saben lo que significa un 1% más de materia orgánica? Esto está publicado a nivel internacional, datos reales. ¿Saben lo que significa un 1% más de materia orgánica? ¿Lo tienen? ¿Cuántos kilos de nitrógeno es acumulado? ¿Cuántos kilos de fósforo? ¿Cuántos kilos de otros nutrientes? Y la parte física. Esto y eran 6 años y pico. 6 años y pico. Pero es la forma en que yo concibo el agroecosistema. Y esto es, para terminar, digamos, los niveles de glifosato que había en el suelo. Glifosato más AMPA. Esto lo midió Virginia Aparicio, por ahí la conocen ustedes, del INTA Balcarce, que trabaja en plaguicidas. Fíjense, el módulo agroecológico desde el año... En julio del 2010 fue la última aplicación de glifosato. A partir de ahí no usamos más. En el otro sistema, desde julio del 2016 hasta el momento del análisis, se utilizaron 36,5 litros de glifosato. Si ustedes ven, acá pasaron casi 6 años. No es un uso intensivo de glifosato. Estamos hablando de 5 o 6 litros por año. No es mucho. Hoy estamos hablando más en el sistema. Y fíjense el glifosato más AMPA. Y cómo está a nivel superficial y a nivel de hasta 15 centímetros. El glifosato se está acumulando hasta los 15 centímetros de profundidad. Entonces, esto también es una alerta. Digo, bueno, ¿qué pasa? La tasa de degradación de glifosato es más baja que la tasa de aplicación. Entonces, acá lo que hay que tener cuidado es porque está acumulado en los primeros centímetros, que es el primero que se vuela, una pasada de una máquina, un viento y demás, ¿no? Entonces, esas situaciones pueden llegar a ser complicadas, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros queríamos tener es el dato. En uno no tenemos y el otro sí. Tengo otros datos, pero bueno, creo que lo dejo a Agustín porque si no los voy a aburrir, pero es por qué en el sistema actual de producción podemos llegar a tener problemas de algún tipo de plaga, de insecto, y no en el agroecológico. Porque fíjense, si bien la cantidad de insectos que pueden volverse plagas son similares en los dos, fíjense las diferencias en los niveles de controladores biológicos que hay en el suelo, en el sistema, ¿no? Acá solamente hay 24 y acá hay casi 90. Y eso hace que las poblaciones de los insectos se mantengan estables. No hay una que domine el sistema. Entonces, cuando una domina el sistema por la acción que nosotros hacemos de distintos insecticidas o distintos manejos, ahí una población de insectos se puede transformar en plaga. Asociado también después a lo que dice Agustín del tema de la teoría de la trofobiosis, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si necesitan algún otro dato o ampliar, ahí está mi celular y mi teléfono como para que ustedes me puedan contactar. Muchas gracias. En definitiva, yo lo que le voy a tratar de contar no van a ser
van a tratar de ser más algunas experiencias, algunas fotos sobre todo, algún dato de algún campo que nos parece más característico, pero es cómo avanzamos hacia la transición en campo de productores. A partir de que Martín mostró todos los resultados, hemos estado generando jornadas hace ya 3 o 4 años, hace 4 años y pico que yo estoy trabajando en la chacra de Barrow, y a partir de ese momento ya veíamos que había productores interesados y empezamos a acompañarlos para empezar a probar algunas de estas estrategias en el campo de ellos y ver de qué manera iba encaminando una transición hacia sistemas de base agroecológica, todos productores que mantenían su sistema productivo convencional como lo conocemos, ¿no? Entonces yo les voy a ir contando algunas cosas que me parecen clave. Repasando muy brevemente algunos conceptos antes de arrancar, me parece clave marcar esto de la cooperación, que hicimos mucho hincapié y creo que en los sistemas productivos están todo el tiempo conjugándose la competencia, la cooperación y otros procesos, y van mucho de la mano hacia qué hacemos el foco nosotros, ¿no? Yo creo que yo siempre pongo esto porque yo cuando iba a la escuela quería ir a estudiar agronomía, ya sabía que quería ir a estudiar agronomía, iba a una escuela rural, una escuela agropecuaria, y me enseñaban el concepto de la fijación biológica, de la asociación de una bacteria con una planta para tomar el nitrógeno del aire, o de las micorrizas que cómo ayudaban a llegar a buscar el agua y los nutrientes a las plantas. Y eso me parecía fabuloso, ¿no? Es decir, cómo una bacteria se asocia con una planta para lograr un beneficio mutuo. Y yo quería estudiar agronomía para conocer al máximo todo esto. Y después con la agroecología como que uno redescubre todas esas cuestiones y las pone en práctica, ¿no? Y me parece que eso es lo que apuntamos siempre, es a potenciar al máximo todas las relaciones de cooperación que se suceden en la naturaleza y que estamos manejando sistemas naturales, por más que los manejemos y nosotros hagamos las decisiones, siempre estamos basados en sistemas naturales y creo que ese es el foco que apuntamos. Otra cuestión clave que siempre estamos mostrando es algo que se llama sucesión ecológica, que muchos lo habrán sentido y otros no tanto, que es un poco el camino que van surcando los agroecosistemas o los ecosistemas desde la situación inicial o desde la situación actual que la tenemos hoy como sistemas productivos hacia una situación de clímax. Lo que yo quiero plantear con esto es que esto lo mostramos para ejemplificar por qué aparecen las malezas, por qué aparecen las plagas. Es decir, no nos vienen a complicar la vida. Las malezas aparecen para volver al ecosistema a su situación de clímax. Las plagas están porque hay algo que está funcionando mal, justamente, ¿no? No está equilibrado. Entonces esto lo utilizamos para entender por qué rescatamos esos procesos naturales para aplicarlos en los agroecosistemas. Como decía el muchacho, en nuestra zona, quizás el ecosistema natural, el ecosistema, el clímax, sería un pastizal, en otras situaciones será una selva o una sabana, lo que sea, pero los sistemas siempre tienden hacia esa situación de clímax porque el ambiente y la región en donde están los llevan hacia ese lado. Entonces, las malezas, las situaciones de plagas, todas estas cuestiones van pasando porque hay algo desequilibrado en el sistema. Lo que nosotros apuntamos es a entender qué va pasando en estos sistemas naturales, por qué no hay plagas, porque todo se regula. Cuando hay una especie que sube en su población, está el depredador que lo va a consumir, entonces nunca se transforma en una plaga. Se reciclan los nutrientes de una manera que la biodiversidad y los animales están interactuando ahí. Pero no hay salidas, todo se recicla, digamos. Entonces, esos sistemas como sociedad no nos servirían porque no podíamos producir alimento. Algo que planteaban hoy ahí también, decir, bueno, nunca vamos a lograr un reciclado máximo porque precisamos producir alimentos que los tenemos que consumir. Quizás tengamos que pensar en otras alternativas después, como sociedad, cómo volvemos a eso, pero siempre va a haber salidas. Pero entender muchos de estos procesos nos llevan a entender cómo los podemos beneficiarnos a nosotros para los sistemas productivos. Hoy nosotros estamos con los sistemas productivos en las etapas iniciales, donde la productividad es máxima, pero tenemos que poner mucha energía para mantenerlos en este lado. Porque la naturaleza siempre trata de ir para allá. Y nosotros tenemos que ponerle mucha energía para traerlos siempre a los estados iniciales. Entonces lo que proponemos un poco con todo esto es entender esto, cómo funciona, cómo son los mecanismos estos de equilibrio, para buscar producir sin estar tan chocando siempre con la naturaleza.
que muchas veces se ve de la parte más técnica. Martín mostró cómo los costos y cómo los insumos que tenemos que utilizar son cada vez mayores para todas estas cosas, porque no es más que ir peleando con la naturaleza, digamos, ir a matar la plaga, ir a matar la maleza y demás. Pero si hay productores, agrónomos también, va muy de la mano de la cuestión psicológica. No soy quien para hablar, ¿no?, de esa cosa, pero la cuestión psicológica y demás. Nosotros nos ha pasado cuando empezamos a interactuar con todos estos productores, lo primero que nos decían era que estaban cansados de los costos de producción que tenían y que se volvían insustentables y que vivían como locos corriendo atrás de todos los problemas, ¿no? Que si aparecía una manchita y tenían que estar recorriendo todos los lotes, y aparecían las malezas y tenían que estar evaluando todas las aplicaciones de agroquímicos con el riesgo económico que tenía todo eso. Entonces, también ir corriendo atrás de la naturaleza y siempre corriendo atrás de los problemas. Eso también nos lleva a una manera de pensar y actuar en los sistemas diferentes. Esto es como para repasar algunas cosas. En ese entonces empezamos a ver cada vez más interés de los productores a partir de mostrar estas jornadas y mostrar los resultados. Empezamos a ver cada vez más interés, empezamos a acompañar cada productor de manera con Martín, de manera constante, periódica. Cada un mes nos reuníamos con todos los productores, íbamos a ver un campo, con una metodología CREA, Cambio Rural, muy similar. En ese momento lo hacíamos nosotros. Me parece importante recalcar acá, bueno, estos son todos los productores que están iniciando transiciones agroecológicas en el área de Barrow. Me parece importante remarcar que, por un lado, son productores muy diversos. Hay productores, hay productoras, hay algunos que manejan 100 hectáreas arrendadas, algunos que tienen 300 hectáreas propias, que quizás es de la familia, algunos que tienen 800, 900, algunos que tienen 2000. Es muy diverso el universo de productores. Quizá lo que los reúne es que todos tienen intenciones, por algún otro motivo, de avanzar hacia algo de base agroecológica. Hay algunos que tienen toda la maquinaria, otros que no contratan todo, que arriendan todo lo que trabajan, otros que hacen mixto, parte propia y parte arrendada, otros que es todo propio. Es muy diverso. Quiero decir con esto que no se centra solo en campo propio, o que no se centra solo en un productor grande o un chico. Las estrategias van muy diversas a cada situación y se puede aplicar en cada situación. Como un paréntesis, quizás el tema del arrendamiento, sí es importante que no sean arrendamientos esporádicos, digamos, de un año y se van, porque ahí sí, quizás todos estos procesos biológicos tardan más en aparecer o en fomentarse, que en esas condiciones no se permite. Entonces, un poco, ese es el pantallazo general de todo esto. Después, también, a partir de mostrar experiencias de todas estas situaciones, empezamos a encontrar en otras partes de la provincia interés, y quizás los productores que arrancaban no sabían quién los acompaña en ese proceso de transición. Entonces lo que hicimos también es una manera de empezar a acompañarlos, y empezamos a involucrar a los INTAs locales o a los agentes locales de INTA para que en esos campos que querían empezar a transicionar hacia la agroecología, sean como una experiencia de aprendizaje conjunto, porque nosotros hoy mencionamos muchas veces que las estrategias que conocemos y que aplicamos son para una rotación y para el área de desarrollo que nosotros mejor veíamos que se aplicaba. Pero después en otras zonas tendremos que aplicar los mismos principios, pero en otras secuencias de cultivos, en otros arreglos y demás cuestiones, que eso era otra etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces, en estos campos era una buena alternativa de que nosotros, los productores, el agente de INTA local o cualquier profesional que quiera, empiece a formarse en esa temática que siempre mencionamos. Nosotros no tenemos la palabra exacta de cómo hacerlo, ni es una receta que se replique. Entonces son cuestiones que van apareciendo en toda la provincia, y estos quizás son los que más contacto tenemos nosotros, pero hay otros profesionales y otros procesos que se van generando también aparte, digamos, ¿no? En total, lo que mayormente estamos en contacto nosotros, algunos de manera más periódica, otros más contacto con los asesores y demás, son 40 productores y algunas productoras. 20.000 hectáreas están involucradas en la transición. No quiere decir que las 20.000 hectáreas sean agroecológicas ni que se produzcan sin agroquímicos, sino que estos productores están manejando esas hectáreas. La manera de arrancar siempre proponemos que sea de a poco, gradual,
que, salvo que el productor lo decía por motivo propio, pero que el reemplazo de estos procesos biológicos por insumos sea gradual para que el productor no tenga una pérdida económica o de rendimiento. Entonces, muchas veces los productores arrancan con un lote, medio lote, o 2 o 3 lotes, o van haciendo pequeños arreglos de a poco en el manejo general de su campo. Eso es un poco lo que planteamos. Y también hay muchos profesionales involucrados, muchos que son productores y algunos que se acompañan los grupos por una manera, por un motus propio o por querer vincularse a todos estos procesos. Me faltó decir algo que hace ya 1 año y pico, en la zona de Tres Arroyos formalizamos los grupos con 2 grupos Cambio Rural. Creo que casi todos conocen, se trabaja con una metodología CREA, muy similar a eso, con intercambio, con jornadas de intercambio, recorridas a los lotes, y nos permitió también tener 2 asesores externos a INTA que acompañan a estos productores, lo que también es una manera de formar un técnico, sí, una manera de formación, un técnico externo en todas estas cuestiones que no son siempre muy conocidas. Acá hay otro grupo Cambio Rural, que se creó también más o menos a ese mismo tiempo, y después se van generando grupos de productores que van, acá también, perdón, en la zona de Tandil, Ayacucho, Mar del Plata también hay otro, y después se van generando grupos de intercambio que van los productores arrancando a interactuar entre ellos. Otra cuestión no menor, me parece comentarles que durante este año hicimos con varios técnicos de INTA, hicimos la versión en español de un curso que se dio online en agroecología, o sea, es un curso masivo, ahí es masivo, abierto, online, de agroecología, es gratuito, por eso busca la masividad. Es un curso que se venía dando hace 3 o 4 años en Francia, por el Instituto Supagro, se dio el año pasado en inglés, y este año que pasó se quería hacer en español y nosotros estuvimos participando de una de las secuencias, pero lo que más nos llamó la atención es que los cursos franceses e ingleses venían teniendo una currícula de 5.000, 6.000, a lo sumo 8.000 inscriptos, y en la versión en español tuvimos 30.000 inscriptos. Entonces nos está marcando que hay una demanda muy importante, no es que es algo muy local o que pasa acá en la provincia de Buenos Aires, sino que es una demanda mundial y cada vez mayor, digamos, ¿no? Sumado a esto, me parece también importante remarcar la demanda que puede estar generando o las nuevas betas que se van generando. Recientemente este grupo de productores con los que estamos trabajando ha hecho un convenio con Quilmes, con la empresa de maltería Quilmes, porque la empresa le bajó mediante bajada de línea que tenían que empezar a trabajar en una cebada orgánica, ecológica, lo que sea. Entonces, esos nichos de mercado o estas nuevas condiciones se van generando, no es algo que seamos los locos de la provincia de Buenos Aires, que estamos en algo raro, sino que son cosas que se van generando a nivel mundial, digamos, ¿no? Un poco para ejemplificar muy en general los primeros pasos que hicimos en los campos, hacíamos mucho hincapié en hacer un diagnóstico inicial de cada situación, ¿no? Esto excede la agroecología, creo que cualquier agronomía debería arrancar por un buen diagnóstico y en base a varias cuestiones, ¿no? Lo que yo mencioné, qué infraestructura tiene el productor, qué maquinaria, qué objetivos productivos, qué quiere lograr él con esta transición agroecológica, qué empleados tiene o si no los tiene, varias cuestiones que van marcando qué estrategia vamos a tener que usar después para avanzar, digamos, ¿no? Y una cosa no menor es el tema de una estructura de costos que le llamamos nosotros, es decir, ver cuál es el insumo que más usa o los insumos que más usa, porque eso es lo que más nos va a marcar hacia dónde vamos a aplicar las primeras estrategias. Es decir, nosotros siempre hacemos hincapié que el productor tiene que tener mucha más estabilidad y mucho menor riesgo. Entonces, reducir en los primeros momentos de la transición un insumo que le reduce un 2, un 3% de su costo total, quizás no le da tanta flexibilidad o estabilidad a su sistema. En contraposición a que si reduce un insumo que puede ser un fertilizante o un herbicida que participan en el 40-60% de sus costos totales, ¿no? Entonces realizamos ese diagnóstico inicial. Luego de ese diagnóstico, también de recorrer cada campo y demás, apuntamos mucho a
a las primeras estrategias vayan a restablecer el suelo como organismo vivo. ¿Por qué? Porque veíamos en las recorridas, hacemos mucho hincapié de meter la pala, ver el suelo, hacer análisis del suelo. Veíamos mucho déficit de actividad biológica por varias cuestiones, por los análisis de suelo, que quizás daban buenos niveles de materia orgánica, los normales para la zona, pero muy poco disponible. Entonces, hoy Martín habló algo, de decir, ¿quién pone los nutrientes disponibles? Es la vida, la actividad biológica del suelo. Participan microorganismos en todos esos procesos. Entonces, que tengamos poca disponibilidad de nutrientes con buenos niveles de materia orgánica nos está diciendo que hay algo que no está funcionando. Y además que veíamos muy pocos poros, muy poca estructura del suelo, que también van de la mano de que un suelo vivo tiene que comer, respirar y regenerarse, ¿no? En cómo hacíamos las primeras estrategias es aumentar o mejorar la biodiversidad, cosa que contó Martín, con los cultivos que los productores estaban acostumbrados a realizar. Es decir, no ir hacia cosas demasiado raras. Y después, muchas estrategias fuimos a buscar el momento óptimo de pastoreo, que veíamos que los productores estaban muy acostumbrados muy demandados de comer los pastos o los forrajes demasiado pronto para lo que nosotros creemos conveniente, por necesidades de pasto, por adecuar las cadenas forrajeras de esa manera o por tener demasiada carga para los recursos forrajeros que planeaban. Veíamos que siempre se llegaba a sobrepastorear o a pastorear tempranamente y nunca llegamos a generar ese reciclado o esa competencia con malezas o esa brosa que queda abajo después de las avenas vicias que mostró Martín, que nos permite después sembrar en directa sin agroquímicos. Entonces, esas fueron las primeras cuestiones. El enfoque sistémico, que ahora voy a dar algunos ejemplos, y el intercambio y la construcción de manera conjunta. Esas fueron las principales cuestiones. Esto ya lo fui contando, el diagnóstico lo realizamos de hambre a todas esas cuestiones. Esto es uno de los casos de los productores que yo les mencionaba. Bueno, este productor, ven, tiene un 2% de gasto veterinario, 4% del engorda corral. Esta es la situación inicial, ¿no? 17% en semilla. No es lo mismo que yo reduzca aplique estrategias para buscar reducir el uso de fungicidas que si reduzco lo de herbicidas, urea o labores, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos en cada caso. Después lo del organismo vivo, ya lo fuimos contando bastante, no los voy a aburrir, pero bueno, una cosa depende de cada lote y después a nivel general del establecimiento. Veíamos lotes que estaban compactados a 10, 15 centímetros de profundidad, entonces ahí las secuencias con sorgos eran muy importantes. Fíjese, este es un campo donde acá estaba muy compactado, veíamos que arrancábamos las hojas, los chamicos y demás plantas, y en el campo de Bragado, este campo acá cerquita, no sé si recordás, la primera vez que fuimos, veíamos que estaba compactado y las raíces a los 10 centímetros se doblaban. Después de hacer una secuencia con avenas vicias, sorgos, avenas vicias, empezamos a ver cómo se fue descompactando bastante. Fíjense cómo exploraban las raíces de las plantas. O otros procesos que Martín ya lo mencionó, también como los escarabajos y las vaquitas y demás. Después voy a contar algún caso. Esto que lo vamos a repetir de vuelta y me parece importante, que muchas veces es difícil de entender y inclusive uno ve estos cuadros, líneas de flechas, pero ¿qué es esto? ¿Qué diferente que es al campo todo esto? Pero hacemos mucho hincapié en mostrar esto porque esta es la base de por qué aplicamos las herramientas o la estrategia agroecológica. Martín ya contó y mostró todo esto, que esto podría ser el límite de un campo, esto es todo lo que usa un productor anualmente, esto puede ser lo que produce. Y estas todas son las cosas que van pasando acá. Pero lo que nosotros hacemos mucho hincapié es, con cada estrategia que se va planteando, ya sea el medio lote, ver de qué manera van interactuando todos los componentes del sistema. Es decir, vamos a pensar en una cuestión convencional con uso de insumos. Si yo aplico un herbicida, voy a matar la maleza. Eso es verdad. Pero quizás esta maleza me estaba, como dijo Martín, guareciendo los enemigos naturales. Y capaz que ese herbicida me hace que yo tenga que después aplicar un insecticida porque tengo una plaga en el futuro. Entonces, ver todas estas cuestiones nos hacen entender por qué aplicamos las estrategias agroecológicas. Entonces, si hacíamos el medio lote, vamos a pensar en una avena vicia, veíamos cómo iba actuando el suelo después de que terminaba el cultivo, metíamos la pala, veíamos la estructura de raíces,
Hay algún ejemplo que yo ahora lo corté para hacer más rápido y no aburrirlos, pero veíamos una benavicia que el productor la dejó para cosecha. La cantidad de abejas que había en el momento de floración y de polinizador en el momento del campo, cómo después del segundo año de esa benavicia el productor la cosechó, pasó una rastra de disco y estimuló el nacimiento de esa benavicia que se había caído después de la cosecha, tuvo un verdeo de vuelta a benavicia que lo rotó con un maíz. El productor tenía un maíz en otro lote sin un proceso agroecológico y metíamos la pala viendo cuando estaba el maíz a punto de cosecha y la cantidad de raíces que tenía el maíz después de este proceso de avenas bis y demás era notablemente superior al maíz que él tenía convencional, llamémosle. Entonces, todas esas cuestiones que nos sirvan para ver cómo va sucediendo todas estas cosas, por más que sea medio lote. Hacíamos mucho hincapié en eso. Y después de jornadas de intercambio y demás, nos parece fundamental en todo eso. Ese intercambio muy importante, acá lo pongo para no olvidarme, pero estábamos acá recorriendo un productor que es el productor, la hermana del productor que es la contadora, en 25 de mayo, el productor que es veterinario, la hermana que es la contadora de la empresa, el empleado, el hijo, la señora, una persona de la municipalidad que había ido por interés del campo. Entonces, todas las recorridas tratamos de hacerla con todos los participantes del proceso, porque muchas veces nosotros recomendamos achicar las parcelas porque nos parece que se distribuiría mejor el bosteo y el empleado nos comenta que le es imposible o le complica demasiado su manejo. Bueno, llegar a una negociación de qué es lo viable que se puede hacer. Esto no digo demasiadas cosas nuevas, ¿no? Eso, pero lo tenemos muy presente. Voy rápidamente a dos ejemplos y ya terminamos. Damos después pie a preguntas. Pero me parece importante tener estos dos casos como ejemplo. Este es un productor de Tres Arroyos, de la zona de Claromecó. Tiene 320 hectáreas, que es de la familia. La familia es de origen holandés, por lo que le paga el arrendamiento allá en Holanda. Mantiene una alta carga ganadera, ahora en la actualidad. Es un productor mixto que es ingeniero agrónomo, fue de los pioneros de la siembra directa en Tres Arroyos, siempre volviendo de la facultad y pensando en cuidar el suelo, fue de los pioneros de la siembra directa y es un agrónomo muy respetado en la zona. Y con el correr de los años empezó a ver que todo ese sistema era bastante agrícola, su campo en ese momento, hasta el 2011. Ese sistema se le empezó a ver que demandaba cada vez más insumos, empezó a cuestionarse él mismo, a ver si eso lo que estaba haciendo estaba bien. Y de a poco fue pensando que quizás con una mayor inserción de la ganadería podía empezar a disminuir un poco el uso de agroquímicos, que veía que cada vez se usaba más. Él solo, digamos, ¿no? Es en su momento. Entonces en el 2011 empezó a repensar su sistema y fue modificándolo de alguna manera. Este productor hace 2 años empezó a participar en este grupo de productores. Se propuso entre todos una rotación objetivo, que es esta, que es una rotación con pasturas. No quiero que la miren en detalle, no quiero entrar en detalle de eso, pero sí mostrar que es una rotación con pasturas y que todos los cultivos, salvo este trigo, porque después se hace un maíz de segunda con avena vicia tirada al voleo, son asociaciones de gramíneas y leguminosas. Este productor, con estos pocos cambios que viene haciendo en estos últimos años, ha tenido grandes cambios en cuanto al uso de insumos, sobre todo, que los vamos a repasar un poco ahora. Hicimos una comparación entre un productor bastante metódico que toma datos de todo y tiene todo anotado. Entonces podíamos hacer una comparación de lo que él tenía en el 2011, de lo que usaba, de los rendimientos que tenía, en comparación a lo que tiene ahora y lo que realiza ahora, ¿no? Entonces, sin entrar tampoco tanto en detalle, ahora lo voy a resumir en un gráfico, podemos ver que ha bajado muchísimo la extracción, aumentando muchísimo la superficie con leguminosas, de un 28 a un 80%, bajó un 42% la extracción de nitrógeno, un 34% la de fósforo, bajó bastante el uso de fertilizante de urea, no tanto el de fósforo, eso es una de las estrategias que buscamos planificar ahora, y bajó muchísimo el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas, ¿no? Ahora los voy a mostrar. Bueno, esto es sobre todo en costos, en cantidad de plata, digamos, sobre todo de la cantidad de herbicidas y ureas es lo que más bajó. Aumentó un poquito de labores, aumentó un poquito de semilla. También es otra de las estrategias que estamos buscando implementar, es bajarle las labores.
Y otra parte que me parece importante, que con todo ese rediseño del sistema que él planteó, gana lo mismo, es decir, el ingreso total del campo es prácticamente el mismo. Bajó los costos de producción, no demasiado, porque las estrategias que aplicó son bastante recientes, pero han bajado bastante, sobre todo, como yo mencioné, la urea y los herbicidas, bajando mucho los costos de comercialización también. Y lo que se contrapone, o sea, lo que se tiene como consecuencia, un mejor margen bruto de lo que él tenía en el 2011, ¿no? Pero a mí lo que más me importa, más allá de las cuestiones económicas, me parece importante mostrar esto, ¿no? Que con las estrategias, con el cambio de rotación que él plantea, bajó muchísimo todo el uso de agroquímicos. Fíjense, fungicida, estos son todos los insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Fíjense, muchos de los insecticidas, herbicidas casi bajó el 100%, mucho el fertilizante, mucho el fungicida. Este otro caso embragado, que no voy a mostrar tanto datos, sino contar algunas cuestiones más de la experiencia. Este productor tiene 1.200 hectáreas, una superficie mixta de agricultura y ganadería, muy quebrado. Bueno, ustedes conocen más la zona acá, o sea, tiene partes muy bajas y partes que son muy buenas de producción agrícola. Este productor arrancó con también es ingeniero agrónomo, también arrancó un interés de empezar a buscar algo más de base ecológica. Lo primero que pensó fue armar la superficie alrededor del casco con pasturas naturales, y de a poco, a medida que fuimos yendo nosotros, empezamos a implementar varias estrategias. Voy a mostrar algunas fotos nomás para no cansarlos, pero bueno, él venía con un manejo convencional, con un uso de insumos bastante intenso, como en la región, digamos, se realiza. De a poco fue agarrando 2 o 3 lotes, que hoy ya se reproducen en 5 o 6 lotes, que va avanzando en esa transición agroecológica. Estas son las fotos de algún trigo con trébol que hizo el primer año. Lo hizo solamente con una pasada rastra de disco y rolo y algunos kilos de fósforo, más los kilos de trébol. En comparación, fue una experiencia muy interesante, porque en comparación, ese año había hecho otro trigo que le cayó una piedra, y este trigo le había costado menos de la mitad que el otro trigo que le cayó la piedra. Y este trigo tuvo el trébol, y este trébol le mantuvo durante todo el año siguiente la invernada, consumiendo este trébol más algo de maíz. En el otro trigo no, lo perdió, digamos, ¿no? Entonces, esta experiencia estuvo muy, muy interesante, y este productor ya, después de ese trigo, realizó 2 o 3 lotes ya con trigo con trébol, y este año lo sigue haciendo. Fíjense las plantas de trébol, cómo después de la cosecha, el año siguiente, cómo se establece. Esto se podría cosechar. Hoy el trébol es bastante caro, digamos, podría ser una buena salida económica. Hizo otro lote con alfalfa. Hicimos la recorrida, ¿cuándo fue, Martín? El noviembre del año pasado. Personas que fueron a recorrer el campo y que trabajaban en semilleros de pasturas no podían creer que le habíamos puesto 4 kilos de alfalfa al trigo, y teníamos la alfalfa que tenía como pastura, digamos, con una supervivencia de planta y con una cantidad de plantas interesantísima, que había hecho rollos, había tenido la hacienda pastoreando, estaba muy buena. Este es otro, ahí está Martín mostrando la calidad y la longitud y la sanidad de las plantas de avena, del primer lote que arrancó la transición. Este lote era el que venía muy compactado, entonces por eso hicimos una rotación de avena, vicia, sorgo, y volvió a avena, vicia para descompactar y aumentar de raíces todo ese suelo. Fíjense que después del pastoreo del sorgo, sembró la avena vicia y el sorgo rebrotó, y después estaban comiendo los animales toda esa mezcla de pastos. Muchas veces nosotros siempre mostramos o contamos que el productor, con tan altos que tiene los costos, no se puede permitir tener una manchita o que venga un pulgón, porque lo que invierte es muy grande, entonces el riesgo es muy grande. Al bajar los costos, quizás yo siempre cuento que en el módulo de Barrow el año pasado estaba haciendo muestreos de malezas, a ver cuánto el trébol afecta a esa ocupación de nicho de la maleza, y en la primera recorrida veía muchos pulgones de la espiga en el trigo, y me asusté. Pensé, digo, el primer año que vamos a tener, hacía 10 años, 8 años que teníamos el módulo, y
va a ser la primera que tenemos que aplicar un insecticida, ¿viste? Porque veía mucho. Y me llevaba, ese muestreo que tenía que hacer, me llevaba a estar 5 o 10 minutos sentado, contando malezas en un aro. Y al cabo de unos minutos empecé a ver que abajo en el suelo estaba lleno de vaquitas San Antonio. Y donde empecé a ver un poco más, empecé a ver que muchos de los pulgones estaban parasitados, estaban momificados. Entonces lo charlo con Martín, le digo, mirá, pasa esto, qué sé yo. Después nosotros generalmente andamos de acá para allá todo el tiempo con un montón de actividades, no aplicamos nada, quedó en lo que le comenté y nada más. A los 10 días vinieron alumnos de la UBA a ver el módulo y yo les comentaba esto y no podíamos encontrar un pulgón en el trigo. Entonces, muchas veces todos esos procesos no los podemos esperar cuando tenemos el riesgo tan alto. No podemos esperar que venga la vaquita a comerse el pulgón porque estamos desesperados con todo lo que invertimos. Entonces, muchas de estas cuestiones nosotros siempre planteamos que la biología no es como un insecticida que al otro día no tenés más nada. Hay que esperarla, pero con el riesgo tan alto se complica a veces. Sí. Algunos de estos productores, sobre todo los que están cercanos a la zona de Tres Arroyos, no tienen ganadería por el tema del robo. No pueden tener porque es económicamente imposible. En esos casos hay algunas estrategias de manejo. Esto lo venimos charlando bastante. Es decir, todo lo que vos aumentes la biodiversidad con plantas ayuda muchísimo. Es la estrategia principal que podrías aplicar en esos casos. Otra cuestión que yo les planteaba también es buscar salir de tener economías que salgan del commodity. Es decir, en esas situaciones no producir solamente trigo o soja como producía el productor. Es un productor que tiene 100 hectáreas, otro que arrienda muchas más, pero que producen trigo y soja, alguna otra especie, pero generalmente trigo y soja. Entonces te vuelve mucho riesgo, te genera, y no te puede salir mucho del paquete de insumos. Entonces, aplicar estrategias de aumentar la biodiversidad con cultivos asociados es una. Tener algunas economías que salgan del commodity es otra, que vos puedas producir semilla para por ejemplo, para otros productores, o puedas producir trébol o alfalfa o como semilla o alguna otra especie para salir del commodity, es otra que me parece muy interesante, que si vos lo pensamos, un trigo, ponele que cerca de Tres Arroyos, ahí con buena tecnología, puede rendir 4.000, 5.000 y pico de kilos, se van 5.000 y pico de kilos del campo. Si vos producís, por ejemplo, trébol para semilla o alguna otra especie así, digamos, saliendo del commodity, capaz que vos tenés rendimientos de 100, 150 kilos por hectárea de semillas que sacás del campo, que vale mucho. Si ponemos a ver un margen bruto, no sé cuál gana a cuál. El trébol está costando por lo menos $6 el kilo, la alfalfa está a otros tantos o más, entonces esas son otras alternativas. Y otra cosa que yo le planteo al productor, a estos productores agrícolas, es que el mixto, nosotros no queremos caer en que esto va de la mano de la ganadería sí o sí, digamos. No pensamos poblar la provincia de Buenos Aires con ganadería, ¿no? Sí podemos entender que para esta etapa de transición o para salir de un sistema hacia otro, la ganadería, ¿qué te permite? Aumentar la biodiversidad, aumentar todos estos procesos mientras vos estás ganando plata. Es decir, yo puedo ir alimentando el suelo a medida que voy ganando plata con la ganadería. Si yo soy agrícola puro, en algún momento quizás tenga que pensar en alimentar el suelo y no mi economía, o menos que lo que vengo haciendo hoy, ¿no? Porque quizás un cultivo de cobertura lo puedo pensar como un costo, o el beneficio lo veo recién en el segundo cultivo, después del cultivo de cobertura. O sea, yo invierto marzo, vamos a poner, hago un cultivo de cobertura, hago un maíz, cosecho el maíz al otro año. La inversión es muy larga. Entonces lo veo como un costo. Quizás un productor mixto, ese verdeo, lo puede sembrar en marzo, lo come en septiembre, octubre, o vamos a poner septiembre, como planteamos nosotros, genera el kilo de carne y el beneficio lo tiene igual. Entonces, esa facilidad te da la producción mixta que la agrícola al menos no está tan evaluada. Yo creo que el principal paso sería aumentar la diversidad con el cultivo de asociados, más los puentes verdes y todas las... pero es para debatirlo. Entrar en detalle, este productor está en Claromecó, es cercano a la costa, tiene precipitaciones variables en cuanto a Tres Arroyos y también tiene tosca. ¿Por qué no? Él hace soja, hacía bastante,
bastante superficie del campo, pero la soja o los cultivos de gruesa generalmente, quizá el maíz un poco más se adapta con la tecnología de baja densidad y demás, pero la soja es un cultivo muy riesgoso. Es decir, tenés años que sacás 700 kilos y años que podés sacar 2.500 como mucho, acá en esta zona. Entonces, nosotros planteamos todo este esquema de rotación para el ambiente en donde está, cuál sería lo más estable. Quizás en otra situación, en otro ambiente, uno tendría que armar la rotación para su cultivo o sus cultivos vedette, vamos a llamarle. Es decir, si vos la soja es la economía del campo, me parece a mí que lo ideal... Primero, nosotros algo con la soja no es que no la queremos, la aplicamos en muchas rotaciones, sobre todo como acompañante, pero la soja es un cultivo que, si la gustamos para cosecha, el balance de nitrógeno es negativo, del inicial al rendimiento, a la cosecha. No compite mucho con malezas, entonces, y tiene problemas de insectos también, si la hacemos pura. Entonces, no es un cultivo que a nosotros nos resulte fácil aplicar todas estas estrategias agroecológicas. O sea, creo que va muy de la mano de todos los insumos. Entonces, por eso quizás no la aplicamos en principio en estos sistemas. Pero quizás si uno podría tener un diseño de un manejo con cultivo de cobertura, con ponerle corredores biológicos, que tengas ahí los depredadores para los insectos plaga y demás, podrías plantear una soja de manera agroecológica en la rotación, digamos, que no que sea el cultivo solo. Yo quería también agregar que muchas veces decir, bueno, ¿por qué pones soja en tus lotes? Entonces vos decís, bueno, ¿por qué? De otra mirada, digamos, decir, bueno, cuando rediseñamos, que nosotros hablamos de rediseñar el sistema productivo. ¿Sí? ¿Por qué ponemos soja? ¿Por qué el productor hoy hace soja acá? ¿Por qué? Es el que más plata te da. Eso es el principal motivo, no hay otro motivo. Entonces vos apuntás todos los cañones porque es el cultivo rentable, o fue, hoy tiene dudas, ¿no? Pero sigue siendo el cultivo más rentable. Ahora cuando vos ponés, ¿y por qué no haces trigo? Porque no es rentable. Hoy por ahí ponele, que sea, pero a nivel... Digamos, otro cultivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro sistema? Todos los cultivos son muy rentables. Entonces, no tenés necesidad de tener que hacer toda la planificación en base a la soja, que es el único cultivo que el productor tiene rentable hoy. Entonces, si ese cultivo nos ocasiona problemas y podemos tener la rentabilidad en otro cultivo, como el trigo, por ejemplo, que le demostramos que es sumamente rentable, haces trigo, porque en la rotación te conviene más. Porque vos lo que necesitas es generar recursos, dinero. Vos lo podés generar a través de la soja, por eso haces soja, o lo podés generar a través de una rotación como la que te mostramos nosotros, que es muy rentable. Entonces, en ese momento no precisás pensar en un cultivo que te complica un poco la rotación. Si la tenés que hacer, la hacés, pero con todos los recaudos que te está diciendo Agustín. Sorgo. No. Claro. Por eso yo planteaba que la idea de hacer rotaciones complejas, digamos, no una rotación trigo-soja solamente, o lo que sea, o maíz-soja, porque ahí es lo que vos decís, bueno, tengo que hacer una u otra, o si hago trigo, tengo que hacer una soja segunda, que no es lo mismo una soja de primera. La idea es que vos que tengas un análisis a nivel de todo el sistema y no del lote, porque ahí un lote sí capaz que te va a caer con soja, pero otro lote te va a caer con otro cultivo y ese lote al siguiente vas a hacer la soja en ese lote y la vas a ir interactuando así, de esa manera. Pero pensarlo de esa manera, porque si no, muchos de los problemas que hoy tenemos van a seguir estando, digamos, no son fácilmente solucionables si no cambiamos un poco la visión esa, digamos, ¿no? Pero es una pregunta re interesante. Bueno, en primer lugar le agradecemos a ambos por las presentaciones.